Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin el Jungkook. El día de hoy vamos a darle una continuidad a algo que publiqué en el video, que si no lo han visto, por favor, corran a verlo porque ha sido borrado. Ayer, inclusive, algunos de los comentarios que me dejaron justo en ese video donde hablaba acerca del artículo de la revista W Corea, donde parecía que efectivamente nos estaban preparando como para algo. Yo les decía, es como una especie de control de daños previo a que veamos el travel blog del Jungkook. ¿Por qué? Por las cosas que decían y cómo lo decían, pero al final se manejaban diciendo que era un bromance. ¿Por qué suena como que Corea está tratando de preparar al público para lo que van a ver con el Jungkook travel blog? Porque en realidad así se sentía, como si nos estuvieran tratando de advertir. Ahora bien, por ejemplo, esta otra cuenta, que es de los príncipes de Busan, dice: W Corea elimina el artículo sobre Jimin y Jungkook. Dice, el hecho que ya no esté no significa que no existió. Digo, aquí en este canal van a quedar pruebas de ese artículo, pero la cuestión es que verdaderamente lo desaparecieron. Era así como a alguien se le fue la mano con esto. Ahora, otras cuentas empezaron a hablar acerca de que hay un editor en la revista W Corea que parece que es muy amigo del Jungkook, que también estuvo en la fiesta de lanzamiento de Hobby cuando sacó Jack in the Box. Su buena relación tanto con Jimin como con Jungkook pues podría haber llevado a que se publicara ese artículo que ahora ya desapareció misteriosamente. O sea, pareciera que alguien dijo: pónganlo, lo leyeron, dijeron no, quítenlo. O sea, ahora bájenlo porque eso no puede quedar así. Aquí tenemos la traducción una vez más del artículo por si ustedes lo quieren. Bueno, pues acá está otra vez. Cómo hablan acerca de que Jimin y Jungkook, quienes cuentan con un bromance particularmente dulce dentro de BTS, lanzarán el programa de entretenimiento Are You Sure en Disney Plus el 8 de agosto, presentando el diario de viaje que hicieron antes de alistarse. La amistad entre Jimin y Jungkook, quienes fueron los últimos miembros de BTS en alistarse juntos, es un hecho bien conocido incluso entre los ARMY. Jungkook, que irradia duras feromonas masculinas por todo su cuerpo; Jimin, que tiene un lado suave que quiere proteger. Ahorita les voy a explicar qué significa esto porque ya una cuenta explicó a qué se refieren y tiene que ver mucho con cultura de Corea. Aunque estas dos personas son muy diferentes, incluso tienen la misma ciudad natal y reciben el sobrenombre de Busans. Las dos personas que creen que al estar juntos, el desierto puede convertirse en mar, registran su especial juventud viajando a la isla de Jeju, Sapporo y partiendo desde Estados Unidos para crear recuerdos antes de alistarse. Se dice que este es su segundo viaje a Japón después de viajar solos en el 2017. Las alegrías y tristezas de los dos se capturan honestamente con solo mirarlos. En el video de vista previa, no sé si algo como esto se pueda transmitir, la linda preocupación de Jimin me hace reír lentamente. ¿Esto es verdad? En el entretenimiento de viajes de 8 episodios, me pregunto hasta qué punto es una bendición la química. Disfruta del tiempo de curación de Jimin y Jungkook, quienes pasan tiempo normal en lugar de estar en un escenario. Esto es lo que se dice. Ahora, lo que pone esta usuaria de X es: mi única objeción es que Jimin lo ha dicho, no le gusta el bromance, el fanservice, así que cambiaría a hermosa química que se transmite mucho más allá de las pantallas. La sección del bromance, que ustedes también ayer me dejaron varios mensajes diciéndome exactamente este punto en el cual yo estoy de acuerdo. Toda la descripción del artículo nos lleva hasta este punto y como pues aparentemente alguien metió la pata y mejor decidieron bajarlo. Vamos a hacernos todo que esto no ocurrió, lo cual me indica también que puede haber una gran edición en los episodios que vamos a poder ver de Are You Sure. Es muy probable que los editores todavía estén trabajando sobre ello porque es innegable esas pequeñas interacciones que tienen los chicos y cómo se llevan entre ellos. Ahora, Calico Cat 13, que es una cuenta que ahorita estoy siguiendo y que me encanta por todas las cosas maravillosas que dice, hizo una traducción de lo que a su vez se dijo en este reportaje de W Corea con contexto cultural coreano, explicando la redacción con más detalles y como las descripciones que ellos dan
por un lado de las feromonas muy masculinas y por el otro de la delicadeza y belleza de Jimin. Dice que esto es bien visto en Corea en cuanto al lado femenino y dulce que puede tener una persona y que lo hace ser realmente una persona muy muy atractiva. Entonces están diciendo que al momento en que dicen que Jimin es un hombre bello, es una manera de describirlo como un hombre extraordinariamente atractivo. Y lo están poniendo como en un nivel mucho más alto, porque hay que recordar que en Corea si hay algo importante que ellos valoran muchísimo es la belleza. Entonces cuando hablan de esta manera de Jimin, en realidad pues es lo que están tratando de decirnos acerca de Jungkook y sus feromonas. Lo que nos quieren hacer notar, según esta explicación, es que Jungkook ya no tiene esa carita de niño, ya ha crecido, se le ve muy varonil y esto obviamente también es un halago. Entonces es una manera de utilizar muchos adjetivos para poder halagar a una persona y hacer notar todos sus atributos físicos. En el caso de Jimin, su belleza y su delicadeza, su fragilidad, hasta podría decirse. En el caso de Jungkook lo vemos como es extraordinariamente varonil y fuerte y ya dejó de lado completamente estos rasgos de un niño pequeño. Eso es a lo que se refiere Calico Cat. La verdad es que ha sido muy buena su explicación. Una colección de fotografías preciosas que ya están disponibles en Weverse y también en Facebook, en la página oficial de los chicos. Unas fotos realmente increíbles están el día de hoy y que también inmediatamente empezó a haber muchísimas reacciones de parte del fandom sobre estas imágenes de Park Jimin. Puedo decirles que todas las fotos están increíbles. Por ejemplo, si hacen un close-up a esta fotografía, es que está bellísima. O sea, la cara de Park Jimin, todo está dispuestas para que ustedes las descarguen y las guarden y que han sido la verdad un súper regalo para tener el día de hoy, porque llevamos más de una semana prácticamente con todos los días alguna novedad respecto a Jimin, ediciones hechas por las fans donde resaltaban la belleza de Jimin. Vean ustedes, esta edición está increíble. Ahora también salió esta otra comparación que me pudo encantar de el mismísimo Jimin contra Jimin. Tenemos al Jimin de Like Crazy con Jimin de ahora el video de Who. Me parece extraordinario el cambio en Jimin, como cuando está con el cabello negro se ve inclusive mucho más joven que ahora que está con el cabello rubio. Cómo nos puede dar diferentes vibras un mismo artista y haber hecho un cambio tan total de un álbum al otro. Que yo no sé a ustedes que Jimin les guste más. Yo el año pasado estaba completa y totalmente perdida por el Jimin de Like Crazy. Pero ahora este nuevo Jimin también me sorprende mucho y se llena mi corazón. Y ya lo habíamos hablado también en la semana, cuál era su versión favorita de Jimin. El Jimin de ahora el video Who o el Jimin de Like Crazy. Así que eso va a ser parte de nuestros comentarios el día de hoy para que ustedes participen conmigo en el video. Déjenme saber cuál es su Jimin favorito, porque la verdad está muy complicado decidirse, pero quiero saber ustedes qué piensan. Y ya que estamos con la moda de Jimin, no podía faltar que comparáramos y siguiéramos hablando de esto. Dice, entiendo totalmente por qué la gente dice que Jimin tiene encanto tanto oriental como occidental. Una persona con una belleza que trasciende toda raza, nacionalidad y género. No podría estar más de acuerdo con esta descripción de la belleza de Park Jimin. Hablando de otras cosas, P-Dog, el productor, habló con Clash sobre los procesos de Jimin. Jimin ya estaba explorando la idea de cambiar su técnica vocal mucho antes de que comenzáramos a grabar Who, y estaba en el proceso de recibir lecciones vocales sobre cómo usar su voz de manera más cómoda. Como Jimin actualmente está en el ejército, no puede dar, digamos, ningún tipo de declaración. Los productores que han estado trabajando con él, en este caso P-Dog, se ha encargado de darnos este mensaje acerca de todo el trabajo que Jimin realizó para poder hacer este nuevo disco. Y pues hablando también de curiosidades, ya tenemos las fotos del set donde se grabó la presentación para Jimmy Fallon. Pues mucho se ha hablado de que este lugar está abandonado, también dicen que está hechizado y ahora muchas personas van porque allí estuvo Jimin. Entonces se ha vuelto, a pesar de toda esta historia de que dicen que está hechizado, se ha convertido en un lugar bien turístico.
Ese es una vez más el poder de los chicos. La verdad es que sí, yo sí iría. O sea, vas y digo, ya no está obviamente así. Esto es cuando estaban haciendo la grabación. Pero es bonito imaginárselo. El escenario del show de Jimmy Fallon, que ya se está volviendo ahora un lugar icónico para visitar cuando están en Corea. Un pequeño adelanto en Corea de lo que va a ser la programación de agosto de Disney Plus. Ahí se pudieron ver 4 segundos de el Jikook en escenas que obviamente todavía no estaban disponibles en super cámara lenta para poder apreciar todo lo que estaban haciendo. Bueno, pues este pequeño clip, que en mi caso dura un poquito más de 4 segundos, que además va intercalado entre imágenes de otros programas, les vuelvo a poner para que cerremos el momento de estos segundos que nos regalan y que se vuelven ya ahora pues tan icónicos. Aquí el momento en el que Jungkook grita ¡soy libre! Que todas estamos pues ahora sí que muy impresionadas con estos pocos segundos y todo lo que nos dieron en ellos. Les recuerdo que es súper importante que se unan al canal, por favor déjenme sus comentarios y agradecerles a todos pues su apoyo al canal, que estamos creciendo poquito a poco. Gracias por suscribirse, gracias por sus mensajes. Y pues si ustedes quieren volverse miembros activos del canal, también se los voy a agradecer muchísimo. Nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en el siguiente video. Mi nombre es Bel Romani y les dejo un beso gigante.